Hola a todos, bienvenidos a Doble Cuántico, soy Sonia y hoy vamos a hablar de la palabra Dios como tal, de la propia palabra, de lo que significa. Está muy manida, muy tergiversada y quiero hablar de todas las implicaciones que tiene esto y cómo podemos dirigirnos a Dios, encontrar una manera para entender todo este barullo. Así que quédate en el vídeo porque va a ser muy interesante. Y si oyes ruidos de fondo, pues dale like al vídeo porque son los vecinos que están arreglando los techos, que llevan como 700 euros. Suscríbete también y te espero en el vídeo. Bueno, muchas gracias por estar aquí conmigo compartiendo vuestro maravilloso tiempo, que yo lo valoro muchísimo. Y hoy vamos a hablar, como os decía, de la palabra Dios. Yo siempre he observado desde pequeño, yo soy del año 86, o sea que ya desde hace mucho, que decir la palabra Dios o hablar de Dios pues trae muchas miradas difusas, risitas, resoplidos o achicamiento de ojos. En definitiva, trae mucho pensamiento prejuicioso de la gente, pero lo peor de todo es que ese pensamiento prejuicioso es un pensamiento erróneo. Así que si también tú eres una de esas personas que te chirría la palabra Dios, como a mí, muchas veces, pues quédate en este vídeo. No quiero decir yo con esto ni insinuar que yo tenga el pensamiento correcto sobre Dios, su entidad, la palabra y demás. Pero cuando siempre se habla de Dios, cuando entra Dios en una conversación entre dos personas, siempre se produce algo muy curioso. Lo primero es que la otra persona piensa que sabe perfectamente lo que para ti significa Dios. Esto haría pensar que la otra persona está proyectando en ti su idea de Dios. Pero el segundo elemento curioso que se produce es que la otra persona no tiene ni idea de responder a la siguiente pregunta. ¿Para ti qué es Dios? Probablemente porque nunca se ha parado ni 30 segundos a reflexionar, a pensar para responder esta pregunta y permitirme este juicio, sino que se limita a pensar lo que otros han pensado por ello. Es decir, esa persona piensa lo que otros piensan sobre el tema. ¿Para qué se va a esforzar en intentar procesar un poco? Así que no tiene ni su propia opinión, ni su propia imagen y simplemente se deja guiar por lo que ha oído que otros dicen que es Dios o que debe ser Dios. Y normalmente todas estas visiones de Dios son sesgadas, acotadas, interesadas. Por lo tanto, ¿cuál es el problema aquí? ¿Es la otra persona por no haber reflexionado? No, no es la otra persona, sino que uno de los matices de este problema es la propia palabra Dios y no las creencias de nadie, no si alguien cree que Dios esto es lo otro, Dios no existe o Dios lo que sea. Cada uno es libre de creer, de no creer, de ser neutro, cada uno es libre de lo que le dé la gana. Y eso no es lo que estamos juzgando aquí, si es que estamos juzgando algo, que Dios no es libre, sino estamos analizando el propio uso erróneo de la palabra Dios para comprender un poco y tener conciencia, al menos cuando la decimos. Una sencilla palabra, Dios, de 4 letras, que tantas guerras ha provocado. Bueno, ahora dale like al vídeo porque está el del martillo pilón ese, que no para. No para el del martillo pilón. Bueno, yo considero que desde el mismo principio de los tiempos en el que se empieza a utilizar la palabra Dios, se empieza a utilizar de forma ya errónea. Y no solo errónea, sino con intereses detrás, es decir, de manera falaz. Como os decía, yo siempre he tenido mucha reticencia a usarla y siempre que lo hago, lo digo de manera cohibida, en plan como la otra persona se va a estar equivocando de pleno de lo que le estoy diciendo. Entonces lo utilizo como con la boca pequeñita, ¿me entendéis? Soy consciente en ese momento de las explicaciones que debo acompañar con la palabra, porque el otro hace un juicio de valor respecto a lo que él cree que conoce. Además es una palabra que siempre se me ha quedado corta, o sea, es como que no define la grandeza de lo que yo entiendo por Dios. Por no mencionar que cuando tú dices Dios a los demás, automáticamente y sin ningún atisbo de duda lo asocian a la religión. Dicen, buah, esta va a misa, esta es católica, esta es evangélica, esta es lo que sea, pero es religiosa. Y yo no lo digo con esa intención, sino con una intención espiritual o más trascendente que la propia religión. A mí las religiones ni me van ni me vienen, yo los respeto a cada uno, pero automáticamente la gente lo asocia a la religión. Es decir, si yo digo, ¿crees en Dios?,
Para la gente le estoy preguntando, ¿eres religioso? ¿Eres cristiano? ¿Vas a misa? ¿Eres un pecador? ¿Crees en el infierno y en el diablo? O sea, como os decía, algo siempre me ha dicho en mi interior que no es la mejor manera de nombrar al supremo, aquello absoluto. Y me acuerdo que muchas veces en la universidad, cuando yo ya tenía 17, 18 años, cuando me decían, pues ¿en qué crees? O yo cuando me definía, ¿no? Pues creo en no sé qué. Entonces, para no decir la palabra Dios, que en ese entonces me cohibía mucho más, decía el todo. Pero tampoco cuando lo decía me convencía. O sea, era como que algo ahí fallaba, algo faltaba. Y es que en realidad se le dan muchos nombres. Muchas personas lo llaman de muchas maneras diferentes. Señor, Padre, Todopoderoso, Supremo, Absoluto, Cosmos, Universo, Energía Universal, Energía Suprema, Energía Primigenia, Unidad, Inteligencia Universal, Divinidad, Yahvé, Jehová, Krishna. O sea, es que más nombres para una misma cosa no puede haber. ¿Esto por qué? Es porque cada uno tiene su visión, entonces le pone un nombre. Además, todas estas palabras han sido puestas por personas que arrogantemente creen que su visión de Dios es la que es y no es válida ninguna otra. Es decir, arrogantemente dictaban quién y qué era Dios y el resto pues lo tenía que acatar, porque el resto no está para pensar en la vida, está para pensar lo que ellos piensan. Además, añadido a todo esto, vaya, qué casualidad que todos estos términos apuntan hacia una entidad masculina. ¡Qué casualidad! Que los han configurado son hombres. Vaya. Bueno, cuando se pronuncia la palabra Dios o cualquiera de todas estas palabras que he mencionado, o muchas más, automáticamente en la persona que lo escucha, en la persona que lo pronuncia, se crea una imagen automáticamente de esa entidad a la que apunta la palabra. Una imagen mental porque el cerebro tiene que procesarlo para entenderlo. Hasta no hace mucho, incluso hasta hoy en día, algunas personas, cuando tú dices Dios, automáticamente se les viene a la mente una imagen de un anciano con barba y con un garrote ahí, lo que refuerza aún más la masculinización del término Dios o cualquier otro término de estos. Con todo esto de la masculinización, un hombre, no sé qué, no quiero insinuar para nada que Dios sea una mujer. Ojo, cuidado con las interpretaciones que nos conocemos. E incluso para el que ha superado esta imagen de señor anciano y demás, y incluso no lo imagina, su concepción de Dios siempre es de algo externo y que está arriba normalmente, ¿no? Siempre decimos Dios y miramos para arriba. Y es que tratamos de definir con una palabra algo incognoscible por definición, algo inconmensurable, algo infinito, algo eterno que no abarca ni nuestras palabras ni nuestro pensamiento. Algo que de momento no podemos entender y mucho menos con nuestra mente. Por eso ni ninguna palabra se va a ajustar a lo que debe ser Dios, ni ninguna imagen. En este punto debemos plantearnos si la palabra utilizada ayuda o dificulta la experimentación de aquello que apunta. Eso es lo que es el lenguaje, una ayuda a lo que cada uno experimenta de esa cosa. Si la palabra no ayuda, no se debe utilizar. Entonces aquí llegamos a la clave de la cuestión, y es que Dios no se puede definir, no se puede pensar, no se puede abarcar, sino que Dios, como la mayoría de las cosas importantes, se experimenta en el interior de cada uno, igual que el amor, igual que la felicidad, igual que los valores. Todo eso es algo que experimentas dentro de ti y por ende es único en cada persona, porque nadie va a experimentar las cosas igual. Para nadie va a ser igual el amor, la felicidad. Para cada uno va a implicar diferentes cosas, porque se va a sentir de manera diferente en su interior, y esa es, por definición, uno de los atributos de Dios, que es infinito. Por lo tanto, infinitas son sus percepciones, como personas hay en el mundo. Por eso la creencia en Dios no es algo que tú puedas demostrar, como decir, a ver, no, demuéstrame que Dios existe. Es que yo no te lo tengo que demostrar, cariño. Eres tú el que te lo tienes que demostrar a ti mismo. Es el mundo el que te lo demuestra constantemente. La creencia en Dios es una convicción inexplicable que surge de dentro. Es como intentar explicar que tú amas a tu padre o a tu madre o a tu mascota. Explícame cómo la amas. A ver, demuéstrame tu amor hacia ella. No, es que hago no sé qué y no sé cuánto. No, eso me está hablando de lo que tú haces, no de cómo la amas y de que la amas realmente.
porque los sentimientos no se pueden explicar ni mostrar. Un sentimiento simplemente se siente y las palabras se quedan absolutamente cortas. Entonces, ante este vacío de nombrar algo que es innombrable, tenemos que pensar en cómo nombrar a Dios de alguna manera, ¿no?, que nos satisfaga o de una manera más acertada, porque no podemos decir aquel que es imposible de ser nombrado. Esto lo entenderán los fans de Harry Potter únicamente. Por esto mismo, cada uno debe reflexionar, poner en orden sus ideas, hacer una introspección, sentir a Dios y encontrar aquella palabra o expresión que para él le defina de manera mejor. Puede seguir siendo incluso la palabra Dios, pero si las definimos de estas maneras, tenemos que tener en cuenta el prejuicio del resto de la gente cuando hablemos sobre ello. Puede ser la palabra que tú quieras siempre y cuando te lleve a sentir a Dios. O sea, al pronunciar la palabra te tiene que llevar a eso. Tú cuando dices amor, felicidad, son palabras que te llevan a recuerdos de amor, de felicidad, a esos sentimientos en el presente o en el pasado o cuando sea. Así que la palabra Dios tiene que ser igual, una palabra que te lleve a sentir a Dios. Si os digo lo que yo hago cuando estoy en mi soledad, yo no digo una palabra. Yo simplemente visualizo, normalmente simplemente lo siento, pero cuando quiero evocar, digamos, esa figura para anclarme a ella, por ejemplo, lo que hago es visualizar el tetragramatón, que se me traba. Que es esto que estáis viendo en pantalla, es como unos símbolos, unas letras, vamos, que son las que aglutinan de un pulso, te dan a entender lo que es Dios. Y es que el cerebro se mueve mucho mejor por imágenes, porque nuestro cerebro es simbólico. Por eso las imágenes las procesamos mucho mejor que las palabras. Por ejemplo, cuando conducimos, todas las señales son símbolos. Y con un símbolo se nos están diciendo muchísimas cosas. Por ejemplo, un stop no nos dice simplemente pare, sino pare, tenga cuidado, mire a los lados, esto es un cruce peligroso. O sea, nos dice muchísimas cosas simplemente con un círculo rojo y una raya blanca en medio. Este es el poder de los símbolos. Por eso yo os recomiendo que os busquéis un símbolo, mismamente el tetragramatón, para evocar esa fuerza de que es Dios para vosotros. Que os lleve siempre a sentir a Dios. Cuando yo lo visualizo, enseguida me conecto con la totalidad. Así que bueno, este es más o menos el resumen de toda esta jaleo con la palabra Dios. Os espero en comentarios porque me interesa mucho saber cuál es vuestra visión de todo esto, qué palabras utilizáis, cómo reacciona la gente cuando utilizáis estas palabras. Así que os espero abajo en comentarios, que ya sabéis que siempre os leo y siempre os contesto, porque sois la razón de este canal. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo compartiendo este tiempo. Ya sabéis, dale like por las obras del vecino, suscríbete si es que no lo estás, comparte este vídeo si crees que va a resultar de ayuda. Proyéctate como quieres ser, como un ser bueno, de luz, que suma a nuestra sociedad. Y nos vemos en el próximo vídeo. Besos a todos.